Muy bien, bienvenidos a QR. Vamos a hacer una introducción o un repaso para los que no se han podido todavía sumar a la reunión que hemos hecho esta introducción a el libro de los jueces. Como saben, acabamos de terminar con el libro de Josué, con la división de la tierra y la muerte de Josué. Y entonces el libro que sigue después, y también cronológicamente, es este de los jueces. Y como una frase que se repite a lo largo del libro, podríamos darle un título, y este título podría ser ¿qué es lo que pasa cuando cada uno hace lo que le parece mejor? Y entonces vamos a ver que repetidamente en el libro aparece esta frase: en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y vamos a ver una serie de eventos, algunos muy locos, muy extraños también, con los que no hay que asustarnos. No es que si no hay una referencia que eso esté mal, significa que esté bien, sino que la Biblia nos muestra cómo han sido los hechos y el propósito del libro, que es mostrar qué es lo que pasa cuando el pueblo de Dios obedecía a Dios y qué es lo que pasaba cuando desobedecía. Y en este contexto, en este periodo tan especial de la historia de Israel, en la que no había rey y la relación espiritual con Dios también se había deteriorado, vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Y todos esos eventos van a tener que ver con eso. Comenzamos hablando de algunos datos esenciales de lo que es este libro. En primer lugar, el autor es desconocido. Según el Talmud, se sugiere que es Samuel, lo cual es muy probable, siendo que ha sido escrito, por lo que entendemos, después de la coronación de Saúl como rey, ya que se habla siempre desde un punto de vista que los destinatarios del libro entendían lo que era tener rey, y está mostrando diciendo, bueno, así era cuando no había aún un rey en Israel, no se había dado todavía, no se había constituido a nadie como monarca, no se había empezado la monarquía. Este libro narra los sucesos ocurridos entre el año 1380 y 1050 a.C. Va a describir el periodo posterior a la distribución de la tierra que nosotros hemos leído y que encontramos en el libro de Josué. ¿Cuál podría ser el propósito del libro? Creo que podemos encontrar dos propósitos principales en este libro. En primer lugar, va a servir como eslabón de transición entre la conquista de la tierra prometida y la primera monarquía de Israel. Y en segundo lugar, va a confirmar con ejemplos lo que se había advertido ya en los libros anteriores. Esto es el Pentateuco, especialmente de Deuteronomio, y también el libro de Josué, que es: la obediencia a la ley trae bendición, mientras que la desobediencia trae opresión y sufrimiento. Algo muy importante para comprender el libro de Jueces es algo que vamos a ver en repetidas ocasiones. Hay un ciclo que se repite una y otra vez, y este ciclo comienza así: Israel honrando a Dios. Entonces, Israel sirviendo a Dios, Israel cerca de Dios, y como nos va a resumir el capítulo 2, mientras Josué vivió, Israel no se apartó de la ley, no se apartó de Dios. Pero una vez que Josué murió y que sus sucesores también murieron, surgió otra generación que no conocía al Dios de Israel. Y entonces aquí, desde el capítulo 3, versículo 7, va a comenzar el ciclo. Y entonces comenzamos viendo que Israel desobedece y cae en idolatría. Israel desobedece y cae en idolatría, específicamente influenciados por los pueblos que los rodeaban. Después de esto, como consecuencia, Israel es oprimido por otra nación. Vamos a ver que han habido varias naciones que han oprimido a Israel en este tiempo. Y después de esto, Israel clama a Dios al verse en aprietos, mientras estas otras naciones, los oprimían y les traían sufrimiento. Israel se arrepentía y se volvía a Dios. Y Dios, en su misericordia, en respuesta a esto, levantaba a un juez para liberar a Israel. Y aquí surgen estas personas que son los jueces.
no era un rey, no era un gobernante, sino era un líder civil y militar que se iba a encargar de organizar a las personas para ir a la guerra en el sentido militar y también después de la conquista. Algunos ejercieron este rol de jueces por más tiempo que otros. Y también han habido jueces que eran contemporáneos entre sí. Y después de que Dios levantaba al juez, por medio de este juez, Israel era librado. Y entonces comenzaba una época de prosperidad en que las cosas iban mejor porque se habían vuelto a Dios. Pero lamentablemente, una vez muerto este rey, Israel volvía a caer de nuevo en el ciclo y volvía a la desobediencia. Y el ciclo se repetía y comenzaba a ser un círculo vicioso. Muy importante tener esto en cuenta para poder comprender cada uno de los hechos en el libro de Jueces. Algunos de los jueces y opresores de Israel se presentan en este cuadro, mejor dicho todos. Son 12 jueces en total, algunos de los cuales han estado contemporáneos con otros, no es que han ido sucediéndose uno por uno. Algunos de los nombres que seguramente conocemos, si es que alguna vez hemos leído alguna parte de este libro, son por ejemplo Débora y Barak, Gedeón, Jefté y creo que el más conocido, Sansón. Y tenemos también varios opresores, en algunos no se menciona específicamente de qué ciudad era, entonces aparece como desconocido, pero vemos por ejemplo a Moab, a Filistea, a Madián, y con qué juez estaba relacionado en ese momento. Y por último, para tener en cuenta, dejo también aquí un mapa para que veamos cómo era la distribución de la tierra en ese momento. Porque esto, si nos acordamos del libro de Josué, después de la distribución de las tribus, quedaba algo parecido a esto. Entonces, tener este mapa a mano nos va a ayudar a poder ubicarnos en los hechos y ubicarnos en lo que sucedía en cada momento. Así que esto podemos decir a grandes rasgos del libro de Jueces, un libro muy atrapante, muy apasionante, con mucha acción, con muchos hechos bastante extraños, pero con un mensaje. La nación que honra a Dios es bendecida, mientras que la nación que se aparta, cuando Israel se apartaba, todo lo que ellos planeaban hacer se les complicaba aún más. Dios dice que Dios mismo peleaba en contra de ellos, porque ellos se habían apartado. Y sin embargo, a pesar de esto, vemos que cada vez que ellos se volvían, Dios por su misericordia les daba otra oportunidad y volvían a empezar y les daba esa oportunidad de ser liberados. Entonces, a modo de resumen bien breve, es el libro de los Jueces.